Está bien. Hechos capítulo 13, ¿no? Hechos capítulo 13. Y Hechos 13 nos habla del viaje misionero, de los primeros viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, acuérdate que en Hechos 9 tiene una conversión y dice Dios que es un instrumento escogido. Y aquí se va a ver el fruto que empieza a dar el apóstol Pablo. Si tú te fijas, el apóstol Pablo es de los personajes bíblicos que más predica el evangelio, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver que va a Antioquía, a Perge, a Pisidia, a toda esa parte de Asia Oriental, se podría hacer, y parte de Europa. Entonces el apóstol Pablo realmente sí fue utilizado por el Señor. O sea, cuando Jesús lo ve en Damasco, dice que es un instrumento escogido, ¿no? O sea, y sí fue realmente escogido por Dios para predicar, ¿no? O sea, tú puedes ver, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento es predicado por el apóstol Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento ahí tiene todas las cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a filipenses, y tiene cartas pastorales como Timoteo. Entonces tú puedes ver que el apóstol Pablo realmente predicaba también el evangelio y fue un instrumento escogido. Y aquí es su primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Acuérdate que hay 5 ministerios en la iglesia, ¿no? Los 5 ministerios, entre uno de ellos son los apóstoles. El apóstol Pablo fue apóstol, ¿no? Entonces, Pablo, cuando dice la Biblia que era apóstol de Jesucristo, es porque en Gálatas dijo que él no era apóstol de hombres, sino era apóstol de Jesucristo para anunciar la buena nueva, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Fíjate, verso 1 al 2. Pablo fue comisionado también por el Espíritu Santo. Le impusieron tanto las manos como a Pablo como a Bernabé. Tenía que tener la imposición de manos, ahorita lo vamos a ver, para ser comisionado por el Espíritu Santo para ir a predicar la buena nueva, ¿sí? Entonces ve al verso 1 y 2. Fíjate, dice en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, fíjate, fueron apartados para la obra, o sea, tenían ese sentir, ¿no? O sea, tenían ese sentir de predicar el evangelio y habían sido apartados por el Espíritu Santo. Acuérdate que todo creyente, cuando recibe al Señor en el corazón, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque ya hemos recibido el Espíritu Santo. Dice la Biblia que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para las aras de la redención, ¿sí? Te dice: no contristes al Espíritu Santo. Todo el creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo. Estos dos hombres, Saulo y Bernabé, ya estaban siendo apartados. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Fíjate, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor. Y pues también qué parte, Señor, tiene la iglesia, Señor, para predicar, así como pues este memorial, Señor, de historia, Señor, que utilizaste hombres y mujeres de fe, Señor, para anunciarte, Señor. Que tú seas mi Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Fíjate, este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios, ministrar para el Señor. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Ministrando, estaban predicando, ¿sí? O sea, estaban yendo de misión, o sea, de viaje misionero. Pasaron varios lugares. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Este es el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Fíjate, al hacer esto hacían el trabajo de los sacerdotes bajo el nuevo pacto, ofreciendo sus cuerpos como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, 1, vamos a Romanos capítulo 12, verso 1, ve a Romanos capítulo 12, verso 1. Y este es el nuevo pacto. Acuérdate que el viejo pacto era bajo la ley, como lo hacían los sacerdotes antiguos a través de los levitas. El nuevo pacto, ¿cómo es? A través de la iglesia. Así lo dice Hebreos capítulo 7. Jesús es el autor del nuevo pacto, porque fue el sacerdote que entra al lugar santísimo y abre el velo para que nos dé la entrada al Padre. Entonces, a través de la sangre, a
través de su carne, que es el velo, nos dio la entrada al Padre. Entonces, este es el autor del nuevo pacto, es Jesucristo, fíjate. Y ahora, el verso 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué Dios escogió al apóstol Pablo y por qué Dios escogió a Bernabé y los apartó? ¿Para qué? Para que lo honraran, para que lo glorificaran, para que anunciaran. Acuérdate que habían sido apartados ¿de qué? Del mundo, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo, acuérdate que salió del Sanedrín, y el apóstol Pablo también era un judío que predicaba el Torá, el Antiguo Testamento y todo, pero el apóstol Pablo fue que apartado para Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tiene un encuentro en Damasco, en Hechos capítulo 9, con Jesucristo, y cuando ve a Jesucristo en espíritu, porque lo ve en espíritu, que le dice al que le recupera la vista, que es Ananías, le dice: instrumento escogido me es este para anunciar las buenas nuevas. Y tiene que recuperar la vista. Acuérdate que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia así, bien raciamente, estaba matando a los cristianos, decapitando. Bueno, anunció, también participó en la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban, en Hechos capítulo 6. ¿Sí? Y tú te puedes dar cuenta cómo Dios después lo aparta. Y dice: instrumento escogido me es este. Pero cuando lo aparta, fíjate, va pasando el tiempo. Acuérdate que cuando Pablo empieza como creyente, lo que empezó a hacer el apóstol Pablo fue que el apóstol Pablo empezó ¿cómo se llama? El apóstol Pablo lo que empieza a hacer es el apóstol Pablo lo que empieza a hacer primero es a ir a Jerusalén. O sea, dijo: primero voy a ir a predicarle a los judíos, pero acuérdate que el apóstol Pablo en Jerusalén tiene que ser descolgado de una canasta porque los judíos pues no querían oír la verdad, ¿no? O sea, Jesucristo, ¿no? Que el mismo Jesús dijo así, ¿no? O sea, el mismo Jesucristo dijo que primero les tenía que anunciar a quienes, a las ovejas perdidas de Israel, el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo quería ir a predicar a Jerusalén, pero ahí se dio cuenta que no era ahí el lugar hasta que el Espíritu Santo lo aparta. Entonces tuvo que esperar un tiempo. ¿Qué es lo que pasa aquí con la iglesia? A veces la iglesia, también todos los creyentes somos llamados a anunciar. Acuérdate que cuando la Biblia está diciendo aquí en Romanos capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, es porque la iglesia tiene que predicar el Evangelio de Dios y la iglesia tiene que anunciar a Cristo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo. Fíjate, ministrar al Señor significa hacer lo que le agrada, lo que le honra, adorar, alabar, orar, escuchar y honrar a Dios. Eso es lo que significa ministrar, ¿no? O sea, la iglesia tiene que vivir para Cristo. Por eso dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20: ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Dios que me amó y se entregó por mí, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía Pablo? Primero, de perseguir a la iglesia, de asesinar a los cristianos. Ahora está siendo un hombre que está siendo apartado por el Espíritu Santo y está pidiendo a predicar los viajes misioneros y está esparciendo el Evangelio. Aquí puedes ver cómo la iglesia va creciendo. Fíjate, cuando nosotros nos damos cuenta que los postreros días empiezan desde la crucifixión de Cristo, y cuando para ellos estos eran los postreros días también, ¿por qué? Porque la iglesia también estaba siendo perseguida en este tiempo, ¿no? O sea, la iglesia no tenía el libre culto de predicar, el libre culto de predicar, la iglesia no lo tenía, no tenía libre culto de predicar. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, ¿sí me entiendes? Y cuando la iglesia estaba siendo perseguida, no tenía libre culto, y para ellos ya estaban viviendo el fin de los tiempos en ese momento. Entonces tú puedes ver emperadores como Domiciano, Nerón, que perseguían a la iglesia, los metían al Coliseo romano y todo, y te das cuenta que ellos estaban siendo perseguidos. O sea, realmente los postreros días empiezan desde la crucifixión de Cristo, ¿sí? Pero ellos ya pensaban que era el fin, ¿no? de todo, ¿no? O sea, ellos pensaban que era el fin de todo. Fíjate, entonces, ¿cómo se relaciona Hechos 1:2 con la iglesia? La iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo y de profetas y de maestros. Toda la iglesia debe de confesar primero a Jesús como su Salvador, y el Espíritu Santo debe de morar dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice: no contristes, en Efesios,
al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para las arras de la redención. Cuando nosotros como creyentes hemos recibido al Señor, el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros y estamos predicando el Evangelio, ¿sí? ¿Y quién es el que habla? O sea, si el mismo apóstol Pablo fue utilizado a través del Espíritu Santo para ir a anunciar los viajes misioneros, ¿quién es el que está hablando a través de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está hablando a través del hombre, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no estudiemos la Biblia, que no nos preparemos en el Evangelio, que no sepamos qué es lo que dice el Evangelio. Cada creyente, acuérdate que debe de tener un orden para escudriñar la Escritura. Cada creyente tiene que abrir su Biblia para saber qué es lo que trata la Escritura. No nos basamos en emociones, no nos basamos en lo que nosotros queremos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate que tenemos que enseñar, ir a la luz de la Escritura. La Biblia nos dice en Gálatas que ni un ángel del cielo que predique diferente evangelio se anatema. Tenemos que predicar la buena nueva, que es Cristo murió por los pecadores para darles salvación. Pero vamos a ser comisionados por el Espíritu Santo. Fíjate ahora, dice, la iglesia de Antioquía, que estaban predicando en Antioquía, tenía profetas, maestros, y la iglesia debe de buscar ser lleno del Espíritu y los líderes espirituales. Vea Efesios capítulo 4 verso 11 al 3, vamos a Efesios capítulo 4 verso 11 al 3, ve Efesios. Fíjate, todavía esta carta no estaba escrita aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿por qué Dios habrá constituido a algunos evangelistas, a unos profetas, a unos maestros? ¿Sí? ¿Es para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, para la obra del ministerio, anunciar. O sea, por eso hay hermanos que tienen el don de evangelismo y son utilizados por el mismo Espíritu, como lo dice Romanos, ¿sí? Y como lo dice Pablo en 1 Corintios, en los dones espirituales, y son utilizados a través de Dios. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la perfección de la iglesia. Por eso hay maestros, por eso hay pastores, por eso hay apóstoles también que abren misiones y todo, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Al final de cuentas, ¿por qué Dios comisionará a hombres y mujeres y por qué Dios levantó a Pablo para la misión? ¿Para qué? Para la reedificación del cuerpo de Cristo, para que se anuncie, pero que también, mira, a veces pensamos, ¿no?, que los que necesitan más también a Cristo son los de afuera, pero también la iglesia necesita mucho a Jesús y necesita mucho conocerlo a través de la palabra de Dios y saber de qué trata el Evangelio. O sea, la iglesia también necesita el Evangelio en todo tiempo. Sí, o sea, la iglesia necesita estar expuesto a la Escritura, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para que no sea llevado por vientos de doctrinas de un lugar a otro lugar, sino que esté bien cimentado en Cristo, que es la roca. Por eso se tiene que reedificar la iglesia, ¿no? Edificar. Fíjate, el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué se expone la palabra? ¿Por qué se dan los temas de la palabra? ¿Por qué estudiamos la Escritura? ¿Qué era lo que hacía Jesús también en las sinagogas? Jesús dice que leía, ¿no?, la palabra en las sinagogas, ¿no? O sea, y el apóstol Pablo también leía la Escritura, y como está escrito, y como dice Habacuc, y como dice Isaías. O sea, no nos podemos ir a las fábulas, porque si el creyente se va a las fábulas y a lo que quiero ir, pues vamos a torcer totalmente la Escritura, ¿no? O sea, y no va a cumplir lo que dice Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, la Escritura debe de perfeccionar a la iglesia y la Escritura nos debe de llevar a la unidad de la fe. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también nos debe de llevar a un varón perfecto. O sea, la perfección no habla así de perfecto, así de que yo ande bien vestido, bien todo, ¿no? O sea, la perfección nos habla de la madurez como creyentes, que estemos maduros en la fe, que estemos cimentados bien en la fe, que no lleguen vientos de doctrina en doctrina y nos muevan de aquí para allá, sino que estemos bien cimentados y que nuestra fe esté firme en Cristo Jesús. Eso es lo que busca la iglesia, que la fe esté firme en Cristo Jesús, ¿no? Por eso Dios hizo la iglesia, ¿sí me entiendes? Y por eso estudiamos la palabra de Dios. Fíjate, ahora en esta parte, ¿no? Entonces,
la iglesia debe de estar dispuesta a enviar misioneros, como le hizo, ¿no? O sea, a través de Pablo y Bernabé. Fíjate, la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. La iglesia debe de estar dispuesta a enviar misioneros al mundo. Marcos 16:15. Y bueno, a lo mejor no al mundo, ¿no? O sea, porque no vamos así, pero entre nosotros mismos, la iglesia debe de estar anunciando el evangelio de Dios, ¿no? O sea, la iglesia está hecha para predicar, ¿no? ¿A través de quién? De tus familiares, de tus vecinos, de la gente que conozcan. O sea, ahorita lo decíamos, ¿no? ¿Cuánta gente está muriendo y sin Cristo, y qué responsabilidad tiene la iglesia dentro de la tierra? O sea, porque la iglesia, la responsabilidad, ¿qué es, no? ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿no? Dios quisiera que ningún hombre se perdiera, ¿no? Sino que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no? O sea, entonces, ¿qué papel tiene la iglesia? O sea, a lo mejor que no vayamos así a ser apóstoles y vayamos a las naciones, ¿no? Pero acuérdate que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Y también tenemos que predicarles a los que estén a nuestro alrededor. Y también con el testimonio, con el ejemplo, pero también anunciarles que Cristo es la salvación para todos los hombres. Este es el propósito de este capítulo de Hechos 13. También tú te vas a dar cuenta que después se empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no? O sea, y siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles te vas a dar cuenta que se predica el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Fíjate, ahora, Marcos capítulo 16, verso 15. Vea Marcos capítulo 16, verso 15. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, a lo mejor no vamos a todo el mundo, pero a tu alrededor, ¿no? En tu cuadra, en donde vivimos, en donde estamos, en el trabajo. ¿Cuánta gente conoce el amor de Jesús? ¿Cuánta gente es salva? Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Empezar a orar por las almas, ¿no? O sea, empezar a orar por los inconversos. Por eso la iglesia también estamos bajo el nuevo pacto, porque somos sacerdotes, somos intercesores entre Dios y los hombres. En vez de que, porque a veces te afanas, ¿no? Por lo terrenal, te estás afanando por las cosas cotidianas, te estás afanando por tu trabajo, por lo que estás viviendo como persona, te estás afanando por lo cotidiano, pero estás dejando lo esencial, el predicar. ¿Qué es lo que pasa con cuando Jesús ve a Marta y María? Cuando Jesús ve a Marta y María, ¿qué le dice? A ver, María ha tomado lo principal, pero Marta está turbada y afanada por los quehaceres cotidianos y ha dejado lo principal. ¿Quién es lo principal? Jesucristo de nuestras vidas. O sea, ¿por qué no siempre tomas un tiempo a solas con Dios? ¿Por qué no siempre tomas un tiempo para interceder por los demás? ¿Sí me entiendes? Y tomas un tiempo para sí, Señor, pues toca las almas, tú muévete, ¿no? O sea, Él lo puede hacer, ¿no? O sea, si comisionó a través del apóstol Pablo, tú te estás dando cuenta, porque este es un reflejo de la historia que Dios nos muestra, que hombres comunes, bueno, Pablo no era un hombre común porque estaba en el Sanedrín, pero hombres que Dios utiliza a través del Espíritu Santo, y hoy en día sigue la iglesia, ¿no? ¿Y la iglesia para qué está? Porque la iglesia no ha sido traspuesta, ¿no? Aquí estamos la iglesia todavía predicando el evangelio, ¿no? Entonces la iglesia está siendo llamada ¿a qué? A predicar, a anunciar, ¿sí me entiendes? A que la iglesia anuncie a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? A veces nos gana, ¿no? O sea, nos gana, ¿no? O sea, de repente empiezan las preocupaciones, de repente empieza tu vida cotidiana, lo que estás viviendo, ¿sí me entiendes? Acuérdate que cuando Jesús nos habla de la parábola del sembrador hay 3 semillas. Y dice que una cayó en el camino, ¿no? O sea, y en el camino, pues, pasaron todas las personas y la pisotearon y no se pudo. Otra en cardos y espinos, ¿no? Dice que llegó la persecución, las luchas, las pruebas y todo, y pues la ahogó. Y otra, llegaron los afanes de este siglo, pedregales, y te llegaron los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, y la palabra fue infructuosa. Pero otra cayó en tierra firme, ¿no? O sea, ¿qué es lo que espera la iglesia, ¿no? Que la palabra de Dios caiga en tierra firme y se haga fructífera, ¿no? O sea, que nosotros también sabemos que, ¿no? O sea, pues que anunciemos, ¿no? A Jesucristo. Señor, pues dame ese amor, ¿no? Por las almas, ¿no? O sea, ayúdame a ver esas almas como tú las ves, ¿no? O sea, cuánta gente no conoce el amor de Jesús y cuánta gente se pierde
por falta de conocimiento, cuánta gente sigue muerta en sus delitos y pecados, ¿no? O sea, y tú ves así a las personas de repente y siguen atadas en el alcoholismo, en la drogadicción y todo. O sea, no somos el Espíritu Santo, pero sí podemos estar intercediendo por las almas, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos orando por los demás? ¿Estamos realmente intercediendo por los demás? ¿O nos estamos preocupando por nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo que estamos haciendo como personas, ¿no? O sea, a veces deja un poco, si me entiendes, lo cotidiano y vuélvete más a Cristo para que anuncies el Evangelio. Fíjate ahora, esta parte, ¿no? La iglesia de Antioquía recibió la guía del Espíritu y la iglesia debe buscar la guía del Espíritu en sus decisiones, ¿no? En todo lo que haga. Fíjate, Filipenses capítulo 2, verso 13 dice que Dios pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Así como Dios así separó a Pablo y a Bernabé, dice que, o sea, tú puedes ver, por ejemplo, a Pablo y a Bernabé, instrumento escogido el apóstol Pablo para anunciar a los gentiles, ¿sí me entiendes? O sea, también Dios pone a veces cuando hay en nosotros el Espíritu de Dios y cuando está, oye, ora por las almas, predica el Evangelio, ¿sí me entiendes? Anuncia a Cristo, ora por los demás y todo. Es el mismo Espíritu que a veces toca nuestros corazones, ¿sí me entiendes? Que nos está anunciando, ¿sí me entiendes? Que anunciemos el Evangelio, ¿no? O sea, Filipenses capítulo 2, verso 13. Fíjate, ahora, ve, Hechos capítulo 9, verso 15 al 16 dice, cuando el apóstol Pablo, ¿no?, fue llamado y tiene esa visión que declara, dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo padece por el nombre de Jesucristo y a veces empieza la prueba, ¿no? Cuando más empezamos a predicar el Evangelio y cuando más tú empiezas a anunciar, empieza la oposición, empieza la prueba. Pero tienes que fortalecerte en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? O sea, va a empezar la oposición porque tú estás predicando el Evangelio, estás obedeciendo a Dios, estás tratando de ordenarte en Cristo. ¿Y qué va a haber? Va a haber oposición, ¿sí me entiendes? O sea, entonces el apóstol Pablo, de pasar de un lugar así como judío, reacio, perseguidor de la iglesia y todo, ahora está padeciendo por causa del Evangelio, ¿no? Pero tú puedes ver cómo el apóstol Pablo, que dice, ¿no?, en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, eso debería de ser el pensamiento de todo creyente, ¿no? O sea, porque la muerte ya no se enseñorea de ti, porque tú conoces la verdad, ¿sí me entiendes? O sea, no estamos diciendo ya todos somos unos kamikazes y el día de mañana ya vamos a quitarnos la vida, ¿no? O sea, eso no tiene que ver. Pero sí estamos pensando en que la muerte ya no se enseñorea de nosotros y que Cristo está guardando nuestras vidas y que Cristo está guardando tu casa y que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor va a cuidar de las demás cosas, porque así es el carácter de Dios. Él va a cuidar de ti. Cuando tú te preocupas de su obra, de sus cosas, Él cuida de ti, cuida de tu familia, de tu casa, de todo lo que está a tu alrededor, porque así es el Señor. Él guarda, nunca duerme y Él te guarda, ¿sí me entiendes? Si tal vez van a llegar los ataques, tal vez va a llegar la oposición, pero tú puedes ver cómo el apóstol Pablo también fue liberado a través de la cárcel y dice que un ángel del cielo bajó y rompió las cadenas, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo también, o sea, y se puede oír a fábulas, se puede oír así cuentos de ciencia ficción, ¿no? Pero realmente fue verdad, todo lo que está escrito es verdad, porque todo lo que está escrito está inspirado por el Espíritu Santo a través de los hombres, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero, ¿no? Vean al verso 3-5 de Hechos, fíjate, ahora, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hay una imposición de manos que nos dice 1 Timoteo 4:14 y 2 de Timoteo 1:6. Fíjate, y dice, entonces, y ellos entonces enviando por Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, todo eso es Europa, ¿no? Una parte de Europa me parece, y hacia oriental, ¿no? Hacia abajo. Y dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. O sea, cómo Dios
a través de la imposición de manos, los comisionó como apóstoles y están predicando el Evangelio de Dios, ¿no? Y eso es lo mismo cuando el creyente ha recibido al Espíritu de Dios, ¿no? O sea, la imposición de manos es buena, ¿no? O sea, para predicar el Evangelio y todo, pero ya hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Cualquier hombre puede predicar el Evangelio cuando has recibido, cuando has vuelto a nacer. Debería de ser el anhelo del corazón de cualquier hombre, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio y estaba en mi primer amor, predicaba el Evangelio como no tenías idea, ¿no? O sea, yo predicaba el Evangelio y decía, tengo que predicar el Evangelio. Fíjate ahora, los líderes de la iglesia impusieron manos sobre Pablo y Bernabé para comisionarlos. Vea 1 de Timoteo capítulo 4, verso 14 y 2 de Timoteo capítulo 1, 6. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, 1, 6. 2 de Timoteo capítulo 2, 1, 6. Fíjate, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? O sea, aquí lo que hacía la iglesia, le imponía manos y ayunaban y oraban para predicar. Es importante que toda la iglesia también que haga oración, ¿sí me entiendes? Acuérdate que nosotros somos intercesores y la iglesia es importante que haga oración, ¿sí me entiendes? O sea, la iglesia es importante que ore por los que están predicando, por los que están evangelizando, por los que están siendo maestros. O sea, la iglesia es importante que intercedamos los unos por los otros, ¿no? O sea, que oremos, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para que Dios avive el fuego, para que Dios ayude al que está predicando, para que Dios ayude a los que se van a convertir, y todo. O sea, entonces eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Fíjate, ahora, ellos tenían que transferir autoridad y bendición, como está escrito en Números, capítulo 27, verso 18 al 23. Josué, que es sucesor de Moisés, tiene que transferirle su bendición y su autoridad. Acuérdate que Josué es quien entra en la tierra prometida, o sea, es el sucesor de Moisés, cuando después de que recibe toda la ley mosaica y todo, Josué es el sucesor, pero Josué también, ¿qué tiene? ¿No? Tiene así como, o sea, a través de Moisés, Dios le transfiere la autoridad y la bendición, ¿no? O sea, es importante que como iglesia sí haya la imposición de manos, pero también oremos y ayunemos los unos por los otros por la obra, ¿sí me entiendes? Que no haya división dentro de la iglesia también, porque o sea, acuérdate que ¿quién va a dividir, no? O sea, la Biblia te dice, siempre cuando hay división dentro de la iglesia, siempre cuando hay oposición dentro de la iglesia, ¿quién quiere dividir, no? O sea, por eso la iglesia tiene que estar orada, ¿sí me entiendes? Y cimentada en la fe, vivir con los frutos también del Espíritu, porque si andamos bien carnales, pues va a haber división dentro de la iglesia, va a haber pleitos, va a haber contienda, ¿no? O sea, la iglesia tiene que vivir en el Espíritu, ¿sí me entiendes? Y va a haber división a veces dentro de la iglesia, pero por eso está la intercesión. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Ahora, fíjate, hay que pedir la guía del Espíritu Santo, como fue en Hechos capítulo 6, verso 6. Ve Hechos capítulo 6, verso 6. O sea, la iglesia tiene que pedir la guía del Espíritu Santo, o sea, ser guiado por el Espíritu Santo. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estos son los diáconos. Los diáconos son los servidores. Acuérdate que la palabra diácono viene del griego, que es diaconis o diaconis o algo así, y que viene del griego y es diácono, es un servidor, ¿no? O sea, se les imponen las manos. Después de que los apóstoles, eso ya lo leímos, tenían que predicar el Evangelio y ya no podían atender a las viudas, ya no podían atender a los griegos y se tenían que dedicar a predicar el Evangelio. Entonces Dios, a través de hombres virtuosos, hombres de fe, les impone las manos. ¿Para qué? Para que se dediquen al servicio de las mesas, ¿no? Entonces eso es, fíjate, ahora también tiene que haber una obediencia al Espíritu Santo. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo demostrando la sensibilidad y la guía divina. Hechos 10, 19 al 20. Vea Hechos 10, 19 al 20. Fíjate. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no debes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, estaban obedeciendo al Espíritu Santo. Aquí es cuando Pedro le aparece el lienzo y todo. Pero, o sea,
todos debemos de ser sensibles al Espíritu Santo y obedecer a Dios, ¿sí me entiendes? No a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, fíjate, ahora, fueron intencionalmente enviados por la iglesia de Antioquía. Muchos consideran esto como el primer esfuerzo misionero conocido de la iglesia. La palabra misionero tiene que ver con enviar, y la palabra en latín es mito, mitere, significa enviar, misión y misionero, y vienen de la forma misi o misium. Fíjate, el verso 5 dice, y anunciaban la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Compartir el evangelio, la buena noticia. Ve Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, verso 10. Fíjate, dice, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? O sea, Dios preparó que las obras que para que prediquemos también la verdad. O sea, todos anunciemos la verdad como creyentes, pero también que vivamos el evangelio. Si yo estoy anunciando el evangelio y no estoy viviendo el evangelio, ¿qué dice? Que soy un engañador, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice Santiago, ¿no? Dice, Dios, sed pues hacedores y no solamente oidores, engañándose unos a otros, ¿no? O sea, o engañándose a uno mismo, ¿no? O sea, entonces, si yo no estoy viviendo el evangelio también, o sea, como creyente no lo estoy viviendo, o sea, mi vida no lo está viviendo el evangelio, entonces, ¿qué estoy pasando? ¿No? Me estoy engañando. Fíjate, ellos predicaban a los judíos, el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, no por algo. Jesús dijo, ve y habla a las ovejas perdidas de Israel, Mateo 15, 24. ¿No? O sea, ¿en dónde empezaron predicando ellos el evangelio? En las sinagogas. Iban a las sinagogas y predicaban el evangelio, ¿no? O sea, ellos eran lo que hacían, predicar. O sea, o sea, no es para que nosotros de repente entremos a otras iglesias, ¿no? A predicar. Hay que anunciarle, si me entiendes, al que no ha conocido, al que no ha vuelto a nacer, al que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, y orar por las almas, ¿no? Entonces, fíjate, del verso 6 al 12, vamos del verso 6 al 12 de Hechos 13, dice así. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús. Barjesús representa la oposición. O sea, tú te vas a dar cuenta que siempre que cuando se predica el evangelio, va a haber oposición. Y tú de repente vas a decir, bueno, ¿por qué si yo estoy tratando de obedecer a Dios y estoy tratando de entregar más a Dios? Porque a veces se levanta el enemigo, y hay más problemas, y hay más luchas, porque va a haber oposición. El seguir a Cristo, acuérdate que este es un mundo caído y no está gobernado por Dios, y va a haber oposición, el creyente va a sufrir oposición, pero de todo eso te librará también Dios, así como lo hizo con Barjesús. Barjesús representa la oposición. Barjesús era qué, ¿no? O sea, Barjesús representa qué, lo demoníaco, ¿sí? O sea, va a haber una lucha donde también el enemigo se levante porque tú estás predicando la verdad. Y va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades. O sea, él te va a tratar de poner el pie como creyente. No va a decir, o sea, ¿para qué horas más? ¿Para qué esto? No, dedícate más a tu trabajo, dedícate más a lo secular, ¿no? O sea, sí tienes que trabajar, ¿no? Porque sí, como creyente tienes que trabajar. Tienes que hacer las cosas de este mundo, lo que te toca, ¿no? Y de hecho, pues deberíamos de también mostrar ahí la mano de Dios, ¿no? O sea, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagas hazlo de corazón como para el Señor, porque sí lo tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, el enemigo también va a haber oposición. Ve el verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Tal vez Sergio Paulo su casa era creyente, ¿no? O sea, no lo dice bien, pero sí quería escuchar la palabra de Dios. Llamando a Bernabé y a Saulo, desea oír la palabra de Dios, ¿ves? Pero le resistía Elías, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño. Elías es lo que representa a Jesús, ¿no? Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de transformar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, y maravillado de la doctrina del Señor. O sea, aquí te das cuenta que Pablo primero fue cegado y ahora ya está cegando, ¿no? Porque está siendo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dice que cuando Pablo fue en Hechos capítulo 9, fue a Damasco, y dice que le cayeron escamas, ¿no?, del cielo, y fue cegado, ¿no? ¿Para qué? Para que después fuera a casa de Ananías, le recuperara la vista y anunciara el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo, ¿no? O sea, a través del Espíritu de Dios está quitando la oposición del demás, ¿sí? Porque él trataba de hacer eso, ¿no? Oponerse. ¿Y qué es lo que trata Satanás, ¿no? Entonces, cuando nosotros de repente, yo me ha pasado, de repente cuando yo estoy predicando el Evangelio, y tal vez hay personas que de repente pues medio han recibido al Señor y todo, yo estoy predicando el Evangelio y todo, y le digo, oye, a una persona, ¿no? Le digo, ¿y tú por qué no mejor conoces un hombre de fe, ¿no? Que sea un buen creyente, que ama al Señor y que pues te ayude como mujer, ¿no? Y de repente la oposición, ¿no?, siempre va a llegar, porque así otro hombre que no es creyente empieza a decir así, ¿no? Pues tú vive tu vida, disfruta, ¿no? Deleítate. ¿Y qué es lo que hace Satanás, ¿no? O sea, Satanás tiene todo el engaño, ¿no? O sea, con los hombres, ¿no? ¿Y qué le dice, por ejemplo, a las jóvenes o a los jóvenes, ¿no? Vive tu sexualidad, ¿no? O sea, vive tu vida, o sea, disfruta, conoce. Ellos también lo hicieron, nada más que ahorita ya se arrepintieron, ¿no? O sea, y eso es lo que siempre trata de hacer, ¿no? O sea, engañar, ¿sí me entiendes? Se trata de oponer. Y cuando tú estás predicando el Evangelio, cuando tú estás así de repente diciendo entre lo recto, o sea, no estamos hablando de ser religiosos, ¿no? Porque a veces va a haber gente que ya le predicaste y tampoco puedes así de repente hacer cambiar a nadie, ¿no? Y le vas a decir, pero si ya le dijiste esto está mal, ¿sí me entiendes? La Biblia también te dice, sacúdete el polvo de los pies y ve a la otra aldea. Lo único que te queda es orar por la persona, no puedes estar condenando. ¿Sí me entiendes? No puedes tampoco como creyente estar a lo mejor ahí diciendo esto está mal, esto está mal. Lo único que tienes que hacer es orar por las personas. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero sí puedes interceder, sí puedes guerrear por esa persona que está caminando mal delante de Dios. Porque para eso también es llamado la iglesia, un sacerdote, un intercesor. Y la iglesia sí puede orar, pero ¿qué va a tratar de hacer? Él siempre se va a oponer. Acuérdate que él desde el principio se ha opuesto a todo lo que tiene que ver con Dios, y por eso engañó a quien, a Eva y a Adán, porque se opuso a la creación de Dios, porque en él hay que destrucción de toda la creación de Dios, y él se va a oponer a todas las cosas de Dios. Entonces cuando tú estás predicando el Evangelio, pues sí va a haber una oposición, sí va a haber una lucha que tú no vas a poder ver, pero tienes que pedirle a Dios el discernimiento, porque de repente ya estás como cristiano y de repente tú ya te estás como lo comentamos ahorita, ya de repente ya te estás peleando con todo el mundo, ¿sí me entiendes? ¿Y quién trata de dividir? ¿Quién trata de agarrar y de oponerse? Entonces tienes que pedirle a Dios discernimiento. Tu lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, antes de a lo mejor enojarte con una persona, antes de airarte, antes de a lo mejor condenar, antes de que salga de nuestra boca maldición en vez de bendición, o de nuestra lengua no la podemos refrenar, como dice Santiago, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Orar. Tienes que tener discernimiento. Si aquí Pablo a lo mejor Pablo se hubiera puesto todo loco, ¿no? Y lo hubiera cacheteado, a lo mejor él y más, ¿sí me entiendes? Y hubiera dicho, no, o sea, Pablo, ¿qué fue lo que dijo? A ver, hijo del diablo, llena de toda maldad, ¿por qué te tratas de oponer a los caminos del Señor? No le vas a decir eso a una persona, obviamente, ¿sí me entiendes? Que no conoces, pero sí puedes ir cuando estás viendo oposición, cuando estás viendo problemas, sí puedes agarrar y apartarte y orar, ¿sí me entiendes? Sí puedes orar por la persona, no podemos condenar a nadie como creyentes, pero sí podemos orar por los demás. A ver, acuérdate que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, mas el hombre espiritual ha nacido de nuevo y piensa en las cosas del espíritu. Entonces, cuando tú estás viendo que hay oposición, tú estás predicando, estás obedeciendo a Dios, te estás ordenando, ¿sí me entiendes? Estás así esforzándote como creyente y hay una oposición, pues sí se va a levantar, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué tienes que hacer? Orar más, dobla más tus rodillas, dobla más las rodillas, intercede más, busca más al Señor a través de la palabra.
Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? O sea, el apóstol Pablo no utilizó su propia fuerza, sino que dijo, a ver, tuvo discernimiento. Hay que discernir cuando es así, o también cuando es de la carne, pero hay que discernir cuando es espiritual de la carne. ¿Sí? Fíjate, entonces, ahora, bueno, este procónsul, Sergio Paulo, el que estamos hablando, era un hombre importante, un procónsul romano, era responsable de una provincia entera y respondía al senado romano, eso era lo que hacía, ¿no? Entonces, todas las provincias romanas se dividían en dos clases, aquellas que requerían tropas y aquellas que no. Las últimas eran administradas por el senado y regidas por procónsules. La primera estaba bajo la administración del emperador. Ahora, ¿cómo se relacionan estos versos con la iglesia? Fíjate. La iglesia debe de predicar en todos los lugares. Pablo y Bernabé predicaron en sinagogas y luego en otros lugares. La iglesia debe de llevar el evangelio a todos los rincones, ya lo dijimos, Marcos 16:15. No se preocupen. La iglesia debe de enfrentar la oposición espiritual. Bar Jesús, el mago, representaba la oposición espiritual. La iglesia debe de estar preparada para enfrentar la oposición del enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 al 9 te dice que Satanás ¿cómo anda? Como un león rugiente a ver a quién devorar. Entonces sean sobrios porque su adversario el diablo anda como un león rugiente a ver a quién devora. Tú tienes que tener discernimiento porque tu enemigo no es el que se está oponiendo. Acuérdate cuando hay, ahorita también lo comentaba, no es que hay oposición de esto, tienes que doblar rodillas, tienes que interceder. El Señor te va a librar de las batallas. Tú no estás peleando solo. Pero tienes que discernir. Tus enemigos no son así. Las personas, tus enemigos no son tus compañeros de trabajo. Tus enemigos no. Si me entiendes, Él se va a levantar y va de repente, si me entiendes, va a haber oposición, va a haber luchas, va a haber todo. No va a querer dar tregua. ¿Sí me entiendes? Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, Pablo nos habla también de que la lucha no es contra sangre ni carne. Pero también Pablo te da una serie de herramientas. Cuando Jesús también estaba en el desierto, citaba la Escritura, ¿no? Y obedecía a Dios. El cristiano o el creyente también tiene que estar expuesto a la palabra. Por eso Pablo también dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La espada, que es la palabra, también es la arma para los creyentes. Cuando Jesús en el desierto tentado, ¿qué fue lo que dijo? No solo de pan. Está escrito, está escrito. Cuando también viene un versículo en nuestra mente y de repente estamos sufriendo la oposición o nuestra carne nos quiere ganar, ese versículo también nos puede ayudar. Y tenemos, como lo dijimos la semana pasada, la palabra en nuestra boca. Y eso es lo que tiene que hacer todo el creyente, tener la palabra en su boca. ¿Sí me entiendes? Estamos tratando, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, ¿no? Estamos tratando de llegar a la estatura de que del varón perfecto, de la madurez, de que no venga así nos mueva, ¿no? O sea, viene la oposición y que decimos, no, ya, si me muevo, sigue. Por eso Pablo dijo, yo prosigo en el blanco. No estimo haberlo ganado todo, proseguir, ¿qué es? Seguir adelante, ¿no? O sea, proseguir en el blanco. No somos, aquí nadie somos así perfectos, ¿no? Los mejores, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos aquí somos pecadores, ¿no? O sea, y lo necesitamos. Pero ¿cómo voy a proseguir en el blanco, ¿no? O sea, eso es lo que se debe de entender del Evangelio, ¿no? Que tú estás prosiguiendo en el blanco. Y si te caes, te levantas, ¿no? O sea, ¿y cómo te levantas? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor. ¿No? Fíjate, ahora, Elimás, el mago, Pablo recibió posesión de un hombre llamado Elimás. Su verdadero nombre era Bar Jesús. Hechos 3:6. Y ve lo que significa Bar Jesús. Hijo de Jesús. Eso es lo que significa el nombre Bar Jesús. Hijo de Jesús. Pero probablemente el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles es el doctor Lucas. No podía soportar la idea de llamarlo así. Elimás, que era una especie de consejero del procónsul, intentó frustrar los esfuerzos misioneros de Bernabé y Saulo, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, ya vimos que Pablo tenía ese discernimiento, ¿no? Y de Hechos,
8 al 12, fíjate, la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y había recibido al Señor. Y la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, vamos a tener discernimiento. Obvio, a veces como creyente, pues te va a ganar la carne, hermano. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces te va a ganar la carne, ¿no? O sea, también o sea, no te vayas a sentir así. Porque acuérdate que el acusador ya te ganó la carne, ching, ya. ¿Sí me entiendes? Ya, no, ya. Pero es otra vez proseguir en el blanco. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces como creyente pues te va a ganar la carne, ¿no? O sea, te va a ganar la carne. O sea, aquí no hay ningún creyente ni en la iglesia más grande que veas que no le gane la carne. O sea, no hay ninguno, yo no conozco así ninguno que pueda decir, no, este cuate, o sea, ¿por qué? Porque si no ya estuviera muerto en la presencia del Señor. Y de repente te va a ganar la carne, pero ¿qué tienes que hacer, no? O sea, como creyente, ¿no? O sea, cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando pasas más tiempo con Dios, ¿sí me entiendes? Pablo tenía un discernimiento, pudo discernir. Y a veces te va a querer ganar la carne, pero cuando estás en discernimiento, ¿sí me entiendes? Si tú tienes al Espíritu de Dios y estás discerniendo que la lucha no es contra sangre y carne, ¿sí me entiendes? Tienes que estar así, alerta. Es alerta como creyente, es una alerta, ¿sí me entiendes? Y también tu carne, porque a veces también la carne nos va a querer ganar, ¿no? O sea, va a haber momentos que de repente pues ya nos estresamos, ya nos fastidiamos, ya esto, ya que, pero a ver, responde con paciencia. Ahí es cuando entran los frutos del Espíritu. A ver, responde con amor. A ver, aguanta vara, ¿no? O sea, no sueltes la espada, ¿no? Porque me dice luego mi esposa, ¿no? Tus palabras son como áspides. ¿Sí o no, verdad? Y sí, ¿no? A veces te confronta, pero pues es la verdad, ¿no? O sea, a veces lastimamos, ¿no? Con la boca. O sea, y tenemos que refrenar la boca, ¿no? O sea, si quieres ver días largos y felices en la tierra, refrene su boca de hablar todo mal. O sea, tenemos que refrenar la boca como creyentes, ¿no? O sea, refrénala. O sea, de repente agarra y diga así, a ver, voy a meditar lo que voy a decir, ¿no? Y detente, ¿no? Como decía el comercial, cuenta hasta 10, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas? Cuando ya le iba a pegar, cuenta hasta 10, a ver. O vete a orar al baño, ¿sí me entiendes? O abre tu Biblia. Y también cuando venga la preocupación, ¿no? Porque a veces ya no es ni la ira, ¿no? A veces es la preocupación, ¿no? O sea, ¿cuánto te llega algo la preocupación, ¿no? ¿Cuánto te llega así el temor? Esos pensamientos, por eso también el apóstol Pablo te dice, a ver, lleva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando un pensamiento se lleva, porque de repente ya pensamos, ¿a poco no? El ser humano así pensamos siempre peor de los escenarios. Siempre ya fracasamos, ya esto, ya aquello, ya... ¿A poco no? Ya nos fue mal, ya así se murieron como 50,000, ¿no? ¿A poco no? O sea, porque pues sí, ¿no? Hay una lucha, ¿no? También. Y la carne también, pues de repente cuando no está sujeta a Dios, ¿a poco no? Ya pensaste lo peor de todo el escenario, ¿no? O sea, ya me fue mal, ya me pasó esto, ya que por eso dice que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, cuando un pensamiento segunda a los Corintios 10, me parece que es el primero a los Corintios 10. Tienes que llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. O sea, cuando un pensamiento se vaya, o sea, que se vaya un pensamiento, ¿sí me entiendes? Tienes que llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. No le des pie al diablo. Por eso te dice, sed sobrios, porque su adversario el diablo anda como un león rugiente a ver a quién devorar. Cuando te dice sed sobrios es que tengas equilibrio. Lleva sus pensamientos al madero. Lleva todo lo que te aflige al madero. Por eso está la cruz. Por eso Jesús mismo dijo, vengan a mí, todos los que están cargados, cansados y afligidos, porque yo los haré descansar. Yo no puedo cargar con algo que Jesús puede cargar. Tú puedes cargar el madero. Puedes ir en pos de él, tomar tu madero e ir. Pero tú no puedes cargar algo que Jesús lo puede hacer, ¿no? O sea, como creyente, o sea, tú puedes libertar a alguien, tú eres el Espíritu Santo, tú tienes poder para ayudar. No tenemos nada, simplemente somos hombres, pero sí lo tenemos a él, ¿no? Que nos da la herramienta a través de su palabra,
que nos da la oración, la comunión con Él, y tenemos un libertador, y que sí nos puede ayudar en nuestras debilidades. Por eso dice Pablo en Romanos que el mismo Espíritu gime con gemidos indecibles para pedir como conviene. Y el mismo Espíritu, antes de que pidamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. O sea, Él conoce todo tu corazón, Él sabe todo tu entorno, todo lo que vives, todo lo que estás sufriendo, todo lo que así de repente estás batallando. ¿Por qué lo conoce? Pero no lo trates de hacer a tus fuerzas. Pablo no lo hizo a sus fuerzas. Cuando lo hizo a sus fuerzas, Pablo empezó a perseguir a la iglesia y todo, Pablo fracasó. ¿Sí me entiendes? Y fue como el imán cegado. Cuando tú lo tratas de hacer a tus fuerzas, vas a hacer también así escamas y no vas a poder. Pero ahora ve a Pablo lleno del Espíritu Santo, y Pablo, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, está siendo utilizado por Dios. Eso es lo que hace Dios. Fíjate, ahora, la iglesia tiene que tener una autoridad divina, ¿no? O sea, fíjate, para poder y derecho dados por Dios para gobernar, enseñar y sanar y liberar en su nombre, ¿no? O sea, proviene de Dios. Colosenses 1:16, no vayas para allá. Es soberana, o sea, toda esta autoridad divina es soberana también. Dios no tiene un gobierno, ¿sí me entiendes? Es eterna. Isaías 9:7, se ejerce por fe. Acuérdate que la iglesia y la autoridad divina se ejerce por fe. No caminamos por vista, sino por fe. Se manifiesta en amor, también como toda esa autoridad divina se tiene que manifestar en amor. Acuérdate que la iglesia también tiene que mostrar el amor de Jesús, ¿no? O sea, sí, dice por ahí Pablo, ¿no? En Corintios, ¿no? Dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y tú te puedes saber toda la palabra, ¿no? O sea, podemos tener toda la palabra de Dios. Y yo conozco hermanos que saben así 50,000 veces, pero son fríos. Que digo, o sea, ¿cómo se ve un creyente siendo bien frío, helado, congelado, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, yo crecí en una iglesia muy amorosa, ¿no? O sea, y de repente no sabían mucho el evangelio, pero eran muy amorosos. Y luego de repente saben toda la palabra, pero bien fríos, ¿no? Bien, no, es que, no, o sea, que se muestre el amor de Jesús en nuestras vidas, hacia los demás, hacia las personas, hacia todo, que también se muestre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces nos cuesta, ¿no? O sea, de repente crecimos como niños y somos como vasos de agua, y de repente ¿qué recibimos, ¿no? En nuestras vidas? Regaños, insultos, esto, aquello, y de repente tiene que ser también sanada esa área de nuestras vidas. Y no hacer lo mismo que nosotros vivimos, tenemos que mostrar el amor, ¿sí? Hacia los demás, o sea, como creyentes, o sea, sí estoy sabiendo el evangelio, sé que todo va a pasar, sé la profecía y todo, sé cuáles son las obras de la carne, sé por qué se escribieron todas estas cartas, sé por qué todo el evangelio, cómo fue la creación, sé todo sobre la Biblia. Pero dice que si no tenemos amor, ¿cómo somos, no? Como un metal que está yendo y viniendo, ¿no? O sea, entonces hay que tener amor, nos va a costar, ¿no? Pero pues dobla rodillas. Pídele al Señor, dame amor hacia los demás, ayúdame a amar, porque soy aborrecido y aborrezco, ¿no? ¿Qué me pasa de repente como creyente, ¿no? O sea, a veces me cuesta amar a los demás, pero sí hay que pedirle un corazón como el de Jesús, un corazón de amor, ¿no? O sea, Jesús nunca rechazó a nadie, Jesús nunca levantó su voz, no utilizó una vara para pegarle a los demás. O sea, si te fijas, Jesús era amor, ¿no? O sea, y tú le predicas, yo unos jóvenes que le prediqué en Parque El Delta, y de repente me decían, no, es que Jesús era amor. ¿Y sabes qué saben más de Jesús que el sacrificio? Porque era amor. Y de repente la iglesia, ¿sí estamos siendo amorosos o estamos siendo bien condenadores, ¿no? Estamos condenando el pecado, y pues a veces lo que necesita también las almas es mostrar el amor. Oye, ¿por qué a pesar de mi condición, a pesar de esto, tú sigues ayudando, tú sigues amando? Y tú sigues viendo por mí, tú sigues. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y hay que quitarse el orgullo, ¿no? A veces, porque sí nos cuesta, ¿no? De repente quitarnos el orgullo, ¿no? O sea, de repente, ¿qué decimos, no? O sea, somos orgullosos y nos ganan, no, pues, ¿para qué le hablo, no? O sea, ya mejor ya no le hablo, ya. Voy a dejar de ir ahí, ¿no? Porque ya me quedé gordo. ¿Sí o no? ¿A poco no pensamos eso? ¿O soy el único? No, pero a veces por salud mental, no sé.
hay que amarlos aún así. Por salud mental te alejas, pero oras por él. Por salud mental sabes que él es pecador y sabes que él está necesitado. Tú tienes la verdad, pero vívela. O sea, eso es vivir la verdad. Que realmente tú como creyente así digas. Y a veces va a haber días, ¿no? Que vas a amanecer a lo mejor con más, o sea, como hombre con más testosterona, ¿no? No sé, ¿no? O sea, y va a haber días que a lo mejor pues hoy no ganaste la batalla, ¿no? Pero pues tienes que reconocer y pedir perdón a los lastimados, ese herido, ¿no? Fíjate, ahora, dice, Jesús enseñó autoridad divina, Mateo 7:29, Marcos 1:22, y los apóstoles actúan con autoridad divina, Hechos 5:12-2, Corintios 10:8, y la iglesia debe de ejercer autoridad. Ve al verso 13 al 23, vámonos del 13 al 23, ya casi acabamos, 13 al 23, fíjate. Ahora dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entregaron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas y de los principales de la sinagoga, mandaron a decirle, ¿ves cómo los judíos también pasaban expuestos a la palabra que estaban leyendo, la ley y los profetas? Y a veces no queremos abrir nuestras Biblias, ¿no? Dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal del silencio con la mano, dijo, varones israelitas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está predicando, fíjate, ¿a quién? A Cristo. Y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, fíjate, o sea, no está rechazando a los judíos, tú te vas a dar cuenta aquí el apóstol Pablo, y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantó y los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Fíjate, aquí ya dando a conocer cómo había sido el comportamiento de Israel, ¿no? Anunciando y todo, pero dice, los soportó en el desierto. El libro de Números, que ya lo hemos leído, se llama, es traducido al hebreo, el desierto. Y el verso 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, un símbolo de la nación de Israel, David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjate, Pablo les recuerda, ¿no? O sea, ya les dieron la ley y todo, pero ustedes la rechazaron. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo, cuando tú te das cuenta en Romanos capítulo 11, Pablo dice que Dios no ha desechado a Israel. Israel no está desechado para Dios. Y Pablo reconoce que a través de los judíos vino el Mesías, la simiente redentora, Jesucristo. A través de los judíos, por eso está diciendo que de David levantó a quién, a Jesucristo. No por algo, cuando tú lees el libro de Marcos, cuando ve al ciego Bartimeo, dice hijo de David. ¿Por qué? Porque a través de los judíos se levanta Jesucristo. Y está reconociendo que sí han tenido un papel importante a través de la redención de la humanidad, a través de Jesucristo. Pero han desechado a Dios y se tiene que predicar el nuevo pacto. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Fíjate. Ahora, fíjate, dice así, ¿no? La iglesia debe de honrar las raíces judías del cristianismo. ¿De dónde proviene? Acuérdate. Romanos 11:13 al 18, ahí lo lees en casa, te habla del remanente. Y la iglesia debe de entender la soberanía de Dios en la historia. Pablo destacó la soberanía de Dios en la historia de Israel. La iglesia debe de entender que Dios gobierna todas las cosas. Y la iglesia debe de esperar al Mesías prometido. Eso es lo que estaba anunciando el apóstol Pablo. Pablo presentó a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Acuérdate, cuando él entra a la sinagoga, que están leyendo la ley y los profetas. ¿Y los profetas a quién anunciaban? A Jesucristo, todos los profetas. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo? Que Cristo es que el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces la iglesia debe de esperar el regreso del Mesías. Acuérdate que la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10 al 13, que en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. O sea, así te dice la Biblia, ¿no? Dice, y sabiendo que los elementos serán fundidos y que no quedará piedra sobre de piedra,
en cualquier momento, y eso es lo que debe de esperar la iglesia. O sea, si nuestro comportamiento, si uno está perfeccionando aquí en la tierra, acuérdate que Él quiere recoger una iglesia sin mancha, sin arruga, pero ¿qué es lo que espera la iglesia aparte de predicar el evangelio? La venida de Jesucristo. Eso es lo que esperamos como iglesia, que el Señor vuelva en algún momento, ¿sí?, instaure su reino en la tierra. Fíjate, ahora, la iglesia debe de predicar para la salvación de todos. Pablo predicó para la salvación de judíos y griegos, y la iglesia debe de predicar el evangelio para salvación de todos. Primera a los Corintios 9, 22, 23, Pablo así lo dice, ¿no? O sea, no hay ni judío, ni griego, ni escita, ni esclavo, ni libre, ¿no? O sea, Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos. O sea, ve a tu alrededor, Dios quisiera. Vámonos al verso 24 al 29, fíjate, para terminar, 24 al 29. Hechos, ¿verdad? Ajá, Hechos 13, 24 al 29. Dice así, fíjate, ahora. Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se la matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Fíjate, ahora en esta parte, ¿no?, del verso 24 al 19, ¿cómo se relacionan estos versos con la iglesia? La iglesia debe de predicar el arrepentimiento y la salvación. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, la iglesia debe de predicar el arrepentimiento y la salvación. Hechos 2, 38, vea Hechos 2, capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38, fíjate. Ve lo que predicaba aquí Pedro, ¿no?, cuando está anunciando. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando un hombre recibe al Señor en su corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confesar a Jesucristo, pero también que arrepentimiento. O sea, era lo que anunciaba el Bautista, o sea, arrepentirse. Para que, y más adelante Pedro dice, para que Dios los salve de esta perversa generación, ¿no? Entonces, fíjate ahora, la iglesia debe de reconocer la supremacía de Cristo. Juan se consideraba indigno de desatar la correa de Jesús. La iglesia debe de reconocer la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Hebreos 1, 1 al 4, vea Hebreos 1, 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A expiar, ¿no? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A redimir. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A reconciliar. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvar. A eso vino Jesucristo. Jesucristo no nada más es así, ¿no?, como lo han pintado, ¿no?, las iglesias, un amuleto, ¿no?, para que te ayude a todos tus problemas. Jesucristo, ¿de qué te ha librado? De la ira. Jesucristo, ¿de qué te va a librar? De lo que va a haber en la tierra, de la ira de Dios. Eso es lo que vino Jesucristo, a salvarte, a darte redención, a darte vida eterna. A eso vino Jesucristo, por eso lo tenemos que anunciar. Fíjate, por eso dice que Juan el Bautista no era digno de desatar el cordel. Ahora, la iglesia debe de entender que la salvación es para todos. La palabra de salvación se envió a judíos temerosos de Dios. La iglesia debe de entender que la salvación es para todos sin distinción. Gálatas 3:28 nos lo dice. Y la iglesia debe de recordar la muerte y resurrección de Jesús
Pablo recordó la muerte injusta de Jesús. La iglesia debe de recordar y celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Primera a los Corintios 11, 23 al 23. Va primera a los Corintios 11, 23 al 26. Fíjate, ahora, eso es lo que debe de hacer la iglesia. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado y tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué es lo que refleja esto? La Santa Cena. ¿Qué es lo que debe de reflejar? O sea, todo el creyente, acuérdate que cuando ellos fueron a la Pascua, ¿qué celebraron? La salida Antes. de Egipto. Ajá, pero antes de la Pascua, ¿qué celebraron? ¿Qué dijo Dios? A ver, tomen un cordero y junten todas las familias y van a celebrar lo que es la Pascua, para memorial. ¿Qué es lo que tiene que celebrar la iglesia? La crucifixión y muerte de Jesús, pero la cena, ¿no? Antes de Jesús ir al madero. Acuérdate que Jesucristo dijo, mi pan que es y la sangre, el vino, esto lo van a hacer en memoria. Es lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 11. Por eso tenemos que recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero aparte de recordarlo, hay que vivirlo. O sea, como creyente, que realmente vivamos el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, que lo vivamos, ¿no? O sea, que estamos conscientes, ¿no? O sea, como creyentes, ¿no? O sea, sí vivo para Cristo. O sea, como creyente, ¿no? O sea, tengo mis luchas, mis pruebas, pero estoy viviendo para Cristo. O sea, yo como creyente realmente estoy guardando a Dios, estoy obedeciendo al Señor, realmente estoy amando al Señor por sobre todas las cosas, o estoy yéndome a mi casa, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como creyentes. Pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Pues tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Te pedimos, Señor, que pues tú seas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, que pues te tenemos que anunciar, Señor, pero también a vivir el Evangelio, Señor, a mostrar el amor, Señor, a mostrar la verdad, Señor, a mostrar pues todo, Señor, sobre ti, Señor, que tú seas en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor. Haznos odres nuevos, Señor, y ayúdanos, Señor, porque pues también te necesitamos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Sé tú obrando del todo, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.